asunto de la grabación. Ahí sí. Y entonces dice, ¿por qué no lo hicimos exactamente iguales si tenemos los mismos componentes en nuestra información genética? Y entonces yo compartir acá. No, este no. Este sí. Este es de otra universidad, así que era cuando hacía clase en otra universidad. Ya, primero, nosotros, cierto que tenemos estos 2 metros de DNA que están en el núcleo. Yo siempre les tomaba, cuando estábamos en clase, tomaba el cargador de mi computador y lo empezábamos y ahí yo les decía, miren, de este es el largo del ADN, y todos decían, no, qué largo. Pero yo les comentaba que su diámetro era solo de 2 nanómetros, por eso es que caía como en un espacio tan pequeño, porque se iba condensando. ¿Ya? Entonces, dentro del material genético, lo vamos a ir enrollando, pero también existe otro concepto. A ver acá. Aquí no sale muy bien. Ahí sí. Ya, por otra parte, en el DNA nosotros vamos a tener la información que codifica para proteínas o enzimas que van a sintetizar biomoléculas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nosotros en nuestro ADN vamos a tener genes. Y, por ejemplo, los genes que codifican el pigmento de mis ojos va a ser Los alelos. distinto como a los genes que van a codificar los pigmentos de sus ojos y así. Entonces, en el material genético, primero nosotros vamos a tener una copia materna y una copia materna proveniente de los progenitores y dentro de todo este DNA vamos a tener regiones que le llaman DNA como basura, que no codifica nada, y hay unas pequeñas partes que van a codificar proteínas, ¿ya? Pero además de eso, nosotros tenemos zonas que son eliminadas cuando se produce el ARN mensajero. Después de la transcripción ocurre la eliminación de los segmentos intrones y unión de los exones. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, este es un RNA y se le van a eliminar acá los intrones y van a quedar solamente los exones. Entonces yo siempre les cuento en clase, bueno, hay una cosa como de variabilidad. La primera es que tenemos una copia materna y una copia paterna y que vamos a tener opciones de un gen y que va a haber un gen que va a ser más dominante que otro o pueden coexpresarse. Por otra parte, vamos a tener que nuestro DNA va a estar compacto, se va a compactar y ¿qué va a llevar esa compactación? Va a llevar a la herencia epigenética, es decir, que no solamente la expresión de nuestros genes viene por nuestro material genético, sino que también por el ambiente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las histonas lo que van a hacer es, por ejemplo, silenciar genes. Acá hay un gen, el que está en rosado, y las histonas van a compactar esa zona del material genético para que no se lea. Entonces van a haber genes que van a estar silenciados y otros genes que no van a estar no van a estar unidos a tantas histonas, y esos van a tener zonas que van a ser de fácil lectura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto, yo siempre les cuento el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres judías tenían hijos y todas las generaciones que venían, los hijos tenían en su mayoría diabetes tipo 1,
y no se explicaban por qué, y ahí los científicos empezaron a investigar y se dieron cuenta y decían, los científicos no se explicaban cómo era posible que de una generación a otra hubiese una expresión tan distinta, ¿ya? Que se había ocurrido alguna mutación, mutaciones cuando ocurren cambios de las bases nitrogenadas directamente en nuestro ADN. Pero resulta que no era eso, sino que era el silenciamiento de genes lo que había ocurrido, ¿ya? Entonces, la epigenética es la herencia de patrones de expresión de genes que no vienen determinados por la secuencia genética. Esta herencia alternativa viene fijada porque los genes se expresan o no dependiendo de ciertas condiciones ambientales. Entonces las histonas van a hacer que los genes estén silenciados como dormidos, pero en cambio frente a condiciones del ambiente, esos genes pueden las histonas permitir que estos genes sean expuestos para ser expresados. Es decir, que esta zona va a estar disponible para que llegue las enzimas y puedan generar un transcrito de mRNA y generar una proteína. ¿Como el cáncer, profe? También acá ahí vamos a conversar en clases también respecto al cáncer, que hay unos genes que son genes supresores de tumores, por ejemplo. Y cuando estos genes supresores de tumores están silenciados o presentan mutaciones, se produce cáncer, ¿ya? Los genes supresores de tumores lo que van a hacer es regular la división celular y por lo tanto si presentan una mutación o si están silenciados, no va a ocurrir la proliferación descontrolada de células y eso va a gatillar en un cáncer. Es que lo que yo tenía entendido, profe, era que, por ejemplo, todos teníamos cáncer, pero solamente a algunas personas se le activaba, como lo que usted estaba diciendo, que estaba como dormido y luego despertaba en una parte que la persona, en una parte de su cuerpo que esté débil, ¿cómo se llama esto? En, ay, defensa, Ya, claro que, una cosa así. claro, igual el cáncer es como que tiene una definición bien fina en este sentido, así como que tiene una definición como de un grupo de células que se dividen de manera descontrolada y que la característica también de las células cancerígenas es que pueden invadir otros tejidos, ¿ya? Entonces, no es que todos tengamos cáncer, ahora bien, si nuestros sistemas de regulación contra las células que se puedan dividir de manera que puedan presentar algún daño en el DNA, si es que nuestras células no logran controlar eso, no las logran eliminar, eh, o, o de alguna manera estas células siguen proliferando, invaden tejidos, ahí se va a generar el cáncer, pero en el fondo nosotros tenemos mecanismos para poder eliminar estas células y cuando estos mecanismos fallan es que se genera el cáncer, ¿ya? Pero no es que nosotros tengamos cáncer, ¿ya? Sino que nosotros para poder renovar nuestros tejidos necesitamos realizar división celular y necesitamos que las células proliferen para poder reemplazar aquellas defectuosas o aquellas que murieron. Por lo tanto, es algo natural en nuestras células la división celular, ¿ya? Pero otra cosa distinta es, es que si no controlamos la división o si se produce una división que es descontrolada, ahí sí es que se activan otros mecanismos. Entonces,
la célula va a estar constantemente revisando nuestro DNA y en caso de que hayan daños en nuestro ADN, nuestra célula se va a autoeliminar mediante apoptosis. Cuando esos mecanismos fallan, no sé si, bueno, después en el segundo semestre vamos a ver ciclo celular. Tenía una diapositiva de cáncer que no eran mías precisamente, sino que eran de mis estudiantes, que una vez tuvieron que hacer un PowerPoint. ¿Será este? Era una presentación que estaba pero fantástica. No, esto no. Esto es algo muy molecular. ¿Será esta? No. Capaz que lo haya perdido porque era en otro correo de otra universidad. No sé si lo tenga, pero ciclo celular, como para contextualizarles. Acá. Es algo que, acá les coloco siempre ese ejemplo, es algo que normalmente nuestras células van a tener un ciclo en el cual van a crecer, van a duplicar su material genético, van a revisarlo en cada parte del ciclo va a haber un punto de regulación, ¿ya? Y cuando esta regulación no es correcta, y puede haber daño en el DNA, ahí es cuando se puede producir cáncer. Ya hay varios genes, por ejemplo, después en segundo semestre vamos a hablar de los genes BRCA1 y BRCA2, que cuando existen mutaciones en estas proteínas, que precisamente son guardianes de nuestro ADN, se produce cáncer de mama y cáncer de ovario. No sé si escucharon alguna vez ustedes la historia de la Angelina Jolie, que ella tenía antecedentes en su familia de cáncer de mama y ovario. Entonces, sí. ¿sí? Uh-huh. Entonces ella, cuando le hicieron este examen, ella lo que hizo fue extraer, bueno, tenía cáncer, creo que tuvo su abuela, su tía, y ella cuando le hicieron el examen en el ADN, justamente ella tenía mutaciones en estos genes BRCA1 y BRCA2. De hecho, acá en Chile hay una colega que participaba o va a participar, yo creo que ahí la van a conocer, Elisa, y ella justamente trabaja en cáncer en la Universidad Católica, científica, y ella me comentaba que acá ellas habían ganado un proyecto para poder, con unos kits como súper simples, ver si las personas tenían como mutaciones en estos genes, ¿ya? Y lo que siempre yo les recomiendo en clases es como que también, creo que tengo una clase de eso, de cuando hablamos de antioxidantes, ya es muy importante consumir antioxidantes porque de esta manera, si es que existen radicales que puedan causar algún tipo de mutación o daño en nuestras células, los radicales libres mediante los antioxidantes se aniquilan. ¿Ya? Entonces, es importante consumir frutas y verduras. ¿Ya? Profe, y en el caso del Helicobacter pylori, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que se va a alojar en el estómago Uh-huh. y lo que va a hacer es que también tiene un mecanismo de que activa eh, protooncogenes y ahí puede provocar células ulcerosas y estas se pueden transformar en malignas. Sí, sí, yo todo eso. ¿Tuvo Helicobacter pylori? Sí, como 3 veces. ¿Y qué le hicieron con antibióticos harto tiempo, no? Sí, muchos antibióticos y eran demasiado fuertes, en verdad.
pero me dio como 3 veces y dijo la doctora, bueno, la gastroenteróloga, que a la cuarta vez era posible que me diera cáncer. Entonces tenía que cuidarme y yo le pregunté que por qué daba eso. Y me dijo que era por comer como cosas de la calle, una bacteria que está en las cosas como que no están elaboradas como en casa, como por ejemplo un hand roll que venden en la calle, que lo fríen, es como algo que está en los alimentos así como callejeros, por ejemplo. Eso me dijo ella, en la sopaipilla, en todas esas cosas que a veces uno compra en la calle y que a lo mejor no es tan salubre de dónde proviene. Entonces, eso. Sí, pues es complicado el asunto de Helicobacter pylori porque es complejo de eliminar la bacteria del estómago, o sea, no es simple. Yo me acuerdo un amigo de mi papá tenía y no era muy como de hacer tanto caso. eh, no sé, yo siempre le recomiendo como cuidar la alimentación, pero a veces uno, a mí me ha pasado que cuando voy a veces a la nutrióloga y ella me ve como la alimentación y eso, porque a veces es bueno que otra persona como que a uno le asesore en ese sentido, como a veces uno cree que comer sano es como comer malo y en verdad no, O sino restringirse. que es como, o restringirse, sino que es como, por ejemplo, incorporar mucha más verdura, más fruta, disminuir en general, uno ahí disminuye los carbohidratos, las grasas malas, em, no sé, a veces yo en la cena, no sé, pues me hago un panqueque con acelgas como adentro, con verdura. em, o como de lo mismo que hay al almuerzo también, pero trato de comer como verduras, como que, y más fruta, eso, pero es muy importante también el tema de la alimentación. Es cierto lo que dice usted, que uno a veces llega y compra afuera, pero es complejo el asunto este como de las condiciones sanitarias de los locales porque no siempre las cumplen. Yo recuerdo un colega que trabajaba en la Seremía y siempre me contaba puras cuestiones de los restaurantes, así como, Oh, qué terrible. y yo después no podía como, sentía que no podía comer afuera porque todo me daba como cosita. Sí, es que, por ejemplo, cuando trabajan en lugares y cuentan como el detrás de escena, si se Ujú. puede decir, ahí uno ya agarra como miedito de cómo se preparan las cosas, si cambian el aceite, si está limpio, si realizan bien los procesos de higiene. Sí, yo recuerdo haber conversado alguna vez con una persona que trabajaba como chef y me contaba cosas así como terribles. De hecho, como que esta persona abrió su propio restaurante, como un propio local, como creo que no hay restaurantes como así como que venden como que esas cosas y como helados, porque me comentaba que una vez estuvo como en una clínica así como muy del barrio alto y dice que cero así como eh, protocolo, como que no seguían los protocolos y la gente comía comida de hospital, pero en el fondo él decía que no era como que a él le sorprendía como eso, la falta de protocolo en la preparación de los alimentos. O de supervisor también, porque alguien tiene que estar encargado de eso, de la cocina, de supervisar que los demás cumplen los protocolos. Sí, pues si pasa eso. A ver, aquí parece que tenía una de antioxidante.
en el verano y aprovecho de comer o congelar de estas cositas de unas moraditas, ¿cómo se llaman? Ay, Unas frutas, arándanos. ah, Mm, tenía una clase de radicales libres de antioxidantes. profe, con la clase de laboratorio, ahora quiero puro ir al laboratorio. Ah, pero no se puede. ¿Qué podemos Es hacer? triste. No, esta no. Este es un paper. A ver. Mm, 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 mm. Ven acá, clase. Profe, lo otro que me llamó harto la atención de la guía fue el Homo sapiens pero el cráneo de un bebé comparado con el cráneo humano de un niño son iguales. Acá en la guía. A ver, voy a abrirla. Ay, ¿Y eso en qué parte estaba? más abajo parece. Ah, Sí, esta. profe, Ahí, ahí. ahí. Aquí hablan como de las diferencias. Entonces dice que el cráneo de un Homo sapiens y un chimpancé hay mayores diferencias en la fase adulta de ambas especies. Luego de la diferenciación de la mandíbula, el cambio más notorio pareciera ser el tamaño de la bóveda craneana. Acá. Dentro de la historia evolutiva del Homo sapiens debemos considerar que éste enfrentó un gran cambio a nivel del encéfalo, aumentando un área que hoy conocemos como neocorteza, que es esta parte de aquí. En el lóbulo frontal es donde desarrollamos como el pensamiento analítico, la cual se pronuncia hacia adelante con un desarrollo mayor de la corteza frontal. Esa justamente. En la imagen anterior podemos encontrar otras diferencias interesantes como el tiempo que toma en alcanzar el desarrollo completo del cerebro humano del Homo sapiens y chimpancés, 23 contra un año respectivamente. O sea que el Homo sapiens tarda 23 años y versus el chimpancé un año. Otro cambio importante es la duración de las etapas del ciclo vital, aumentando notoriamente el tiempo dedicado a niñez y adolescencia, etapa en la cual se concentraría el desarrollo del sistema nervioso central durante la vida y de los seres humanos. A ver, acá se grafica la edad versus las etapas. Claro, lo que dura, por ejemplo, la infancia, lo que dura la niñez, la juventud, la adolescencia y la adultez. Pero acá, ¿dónde aparece lo del cráneo de un bebé y de Creo un... que ella hizo una comparación.
En el A dice cráneo Mono humano fetal. fetal. Ahí dice, pues, profe, justo donde Humano fetal. está con el Ah, humano puntero. fetal. Sí, cráneo humano fetal. Cuando está con el Ya puntero en esa parte lo dice. A ver, crecimiento, término de crecimiento del cerebro. Acá dice que sería como acá en los como 20, 28, algo así se me ocurre, y acá abajo, a ver, edad en años. Fin del crecimiento corporal. Ya. Acá, y la D, que es cráneo, chimpancé y adulto. El centro, eventos de la historia de vida, ontología humana, ontología chimpancé. Líneas unen eventos homólogos. Acá en esta entonces la B se compara como como lo que va ocurriendo a lo largo como del proceso vital de los humanos, y acá sería de los chimpancés. Y acá comparan, por ejemplo, los distintos procesos donde queda ocurren acá y queda ocurre en el chimpancé, por ejemplo. Acá ponen la menarquia, y acá donde iría la dentición, término de crecimiento del cerebro, que en los seres humanos es mucho después de lo que ocurre en los chimpancés. Ahí en torno como a la evolución del cerebro humano, dicen que hay varios eventos que lo permitieron, y uno de esos eventos que a lo que debemos la evolución es el descubrimiento del fuego, y mediante ese descubrimiento las personas pudieron coccionar la carne o los alimentos. De esta forma disminuyeron también el tiempo en el cual estaban dedicados a cazar, pudieron procesar mejor los alimentos a nivel de su intestino, porque antes gran parte del tiempo se dedicaba a eso. Y ahí, como pudieron dedicar más tiempo a otro tipo de labores, eso también dice con relación con cómo evolucionó la organización del sistema nervioso central, y que hoy día, bueno, ya hace miles de años explica la capacidad de razonamiento y de poder realizar labores de tipo más complejo. De dudas con la tabla de poner. Acá. Ahí voy a ver aquí quién. Ah, y ahí están los epigenética. ¿Por qué los hijos heredan los traumas de los padres? Dice ahí. Oh, Hay varios de esos. Hay un artículo que habla respecto a la disminución de proteínas del sistema nervioso central de cuando los niños son golpeados o violentados, por ejemplo. Acá. ¿Esta de ahí. aquí? Sí, la de abajo.
Sí, porque esa la hice y me resultó fácil porque ya la había hecho en el liceo. Pero la de abajo me complicó un poquito porque no sabía si estaba correcto. A Porque ver, dice que siempre la mayúscula va a estar antes que la letra minúscula. Ay, no me va a entender porque yo lo estoy viendo aquí en mi cuadro. Para ver si lo puedo dice mostrar. ahora que eres un experto en un rasgo. Veamos cómo te va. Suma 2 rasgos como Mendel mezclando abejas lisas y arrugadas, pero que además podían ser amarillas o verdes. En esta tabla elige la mezcla entre tu color de ojos y cabello y los de tu artista favorito y veamos cómo sería su descendencia para que sea fructífero. Trata de escoger artistas con rasgos distintos a los tuyos. Entonces acá es como que tienen que hacer esta, pero más grande, ¿cierto? Ahí Y cuando... vi muchos videos porque no entendía cómo sacar el porcentaje. No sé si ve algo. eh, a ver, es que cómo la hago, tendría que copiarla en un, en esta cosa. A ver. ¿Cómo le Porque la quedó mayor... la tabla? Si quiere me manda por correo una foto de cómo le quedó y le ayudo a sacar el porcentaje. Ya. Me la adjunta ahí, dice rosalia.astorga@gmail.com, pero en el fondo lo que tienen que hacer es esto, contar los cuadros totales, que en este caso serían 16. A ver, voy a sacar la tableta. Tienen que contar los cuadros totales. Son 16. Claro, son 16. ¿Y cuántos cuadros tienen el rasgo que son de interés? No sé cuál cajita le dio. Yo, por ejemplo, a mí me dio que de ojos rojos y cabello rubio. Ya, ¿y Fue cuánto la eran mayor eso? cantidad, 13. Y ahí me dio que era 81,25. Pero en sí, antes de llegar a eso, el problema lo tuve en la tabla para saber cuántos eran los que tenían los ojos rojos con el cabello rubio. Entonces ahí me puse a buscar en YouTube muchos videos que me explicaran Ya, cómo entonces, no, hacerlo. pero eso está bien, Me porque si confundió. divide 3 en 16, eso Me le va a dar un da valor y después tiene que estos 13 dividido en 16 por ciento y ahí le va a dar el porcentaje que 81,25%. Ahora 25. me Sí. pregunto, ¿cómo puede ser el asunto de los ojos rojos que, cómo le va a dar tan alta la probabilidad? O sea, yo entendí que era con el color de ojos y el tono del cabello, pero a lo mejor era que había que elegir uno, entonces yo los puse ambos. No, pues si eran ambos, esa era la Ah, ya, instrucción. ya puse ambos y es que es como un vampiro, entonces por eso tiene el ojo rojo y el pelo rubio, y yo tengo los ojos café y el cabello negro, Ah, ya, pero igual, a ver, pero se supone que es más dominante o sea, el de cabello negro, ¿no? Más que el de cabello rubio o de ojos es que rojos. ahí depende de la herencia, si es una herencia dominante, si es una herencia recesiva, si Sí, son igual le voy a mandar la codominantes. foto. Está un poco desordenada, pero se la voy a mandar Porque, a ver, para, para ver. ya supongamos que se supone que una era
o sea, usted tiene los ojos cafés. Y vi lo de los chícharos también, que fue un buen ejemplo. A ver acá. Ay, Yo lo hacía de ya, otra profe, manera, se lo nunca mandé usé la caja. por el correo. Lo hacía de otra manerita. Entonces, a ver acá. Pensé que los colores iban a ayudar, así que pinté las letras de color. De hecho, es parecido a eso. Claro, es que acá aparece un cruce de uno con el otro. Entonces, esto es lo que acá dice la ley de segregación independiente. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, se muestra acá esta variante que tendría acá el amarillo. ¿Qué significaría? El chícharo amarillo. Chícharo Era amarillo y sí, era esta como verde, pero el verde liso. solamente, el Uno verde, era liso y el otro rugoso. Porque aparecía este mismo en el video que vi. ya. Sí, El creo que en el verde video. es cuando tiene las dos letras minúsculas, ¿ya? Porque es un gen recesivo. Entonces, sí. Entonces, este es un gen dominante cuando tiene la A. Si hay uno de los genes, por ejemplo, acá simula células, acá como los gametos que tendrían, y acá ya cómo darían las células que se van a obtener. Entonces, por ejemplo, este tendría un alelo que va a tener el color amarillo Puro y y otro alelo dominante. el color amarillo, ¿ya? Por ejemplo, este sería heterocigoto para ese rasgo porque Ujú. tiene un color amarillo y un color Pero verde, tiene pero un como el recesivo. que domina, claro, es el color amarillo. Ahora, con respecto a lo liso y rugoso, liso sería si tiene una B mayúscula, ¿ya? Sería esta de acá. Y rugoso si es que tiene dos B minúsculas, ¿ya? Entonces, acá lo que le pedían era, por ejemplo, simular usted. Ya, a ver, acá vamos a pegar esto. Vamos a hacer como el símil. Aquí. Entonces, en este caso sería usted su artista favorito. Ya lo que decían ahí en el... Entonces, usted, supongamos que puede ser. Usted me decía que rubio, ya, rubio, por ejemplo, le vamos a Con ojo poner, rojo. rubio le vamos a poner esta letra. Y el pelo café le vamos a poner la R grande. Uy, café. Entonces, este sería el carácter que va a ser el dominante.
Y el rubio recesivo. Y el rubio recesivo. Y ahora los ojos, ¿cómo era? Rojos Ya, y café. Pero si quieren le ponen negro para que no sea el mismo color del pelo. sí, a ver, pero rojo no existe eso, po. Pero es que se supone que era un vampiro. Está igual como mi hija que ve este asunto de una película de los vampiros, que hoy me aburre esa cuestión. ¿Cómo Es se llama? crepúsculo, ¿no? No, una En cosa eso es, la apoyo, profe. Aburre. Aburre. se llama, una que aparece en Netflix y son unos colombianos que, ¿cómo se llama la fulana esta? Nancy, ¿cómo? ¿Cuál? A ver, oye, que si la ve a cada rato esa cuestión ya me tiene hasta... Y a mí no me puede gustar esa serie, si es que esa Crepúsculo, esas cosas las veo, pero esta cuestión, a ver, serie de vampiros colombiana, sí, una cuestión colombiana. Creo que no la he visto eso. Tiene pero 1000 capítulos esa cuestión. Ya mañana les cuento porque no... Está como verdades ocultas, profe. No va a terminar nunca. Su hija va a ser grande y va a seguir ahí la serie. Nancy, ¿cómo se llama una? Ya ni me acuerdo, pero ocurre como una historia de nunca acabar. Ya no sé cuántos capítulos ha visto. Entonces tenemos el color café y el color rubio. Ya de ojos vamos a poner ojos celestes, puede ser. Ya usted quería ojos rojos de vampiro, pero ¿qué No, vamos? celeste, profe. Celeste y Ya, negro, mira, si quería sí, un para color que sea raro puede más ser el violeta, que es una Ya eso, enfermedad, pero te violeta, sirve. sí, para que no se me Ya, enreden los colores, por favorcito. Ya, es violeta. que decía que tratara de ser todo lo opuesto a uno. El Ya, y el artista otro o algo así. sería negro, vamos a poner. Ya. Entonces, usted, ya supongamos que usted tiene los ojos de, perdón, vamos a poner pelo primero. Ya usted va a tener el pelo café, pero va a ser heterocigoto para ese rasgo. A ver, esta R sería así. Y los ojos, ya usted los tendría negros, pero vamos a ponerlo así. Ya, ahora el artista va a ser rubio. Va a ser rubio. Y va a tener los ojos violeta. Entonces va a tener que ser necesariamente así. Y ahora fíjense ustedes acá. Aquí no se ve este asunto, pero bueno. Yo les voy a mostrar acá. Lo primero que tienen que saber es que de este yo llego aquí a esta parte. Así, miren. Ya no sé cómo, dónde anotar. Lo voy a anotar aquí arriba. Entonces voy a tener R, R, B, B. Lo que yo hacía era esto. Este con el primero. Me daba R, mayúscula, B mayúscula y lo colocaba acá. Después hacía este con este de acá. También me daba esto mismo. Después el otro gameto me da así. R minúscula, B mayúscula y el otro gameto me daba R minúscula, B mayúscula. ¿Ya? Como que, ¿se acuerdan cuando hacían en matemáticas como suma Sí, de lo hicimos hoy polinomios? día. Como yo lo hago, así lo aprendí. Y ahí el otro de acá sería R, R, V, V. Entonces se hace así. Este con este les va a dar R minúscula V. Este con este les va a dar lo mismo. Este de acá les va a dar lo mismo. Y este de aquí les va a dar lo mismo. Y ahora estos gametos los pone aquí.
¿ya? Esta es como que fuera su material genético. El gen, la copia, por ejemplo, esta es la copia materna y esta es la copia paterna. Para ese mismo rasgo, por ejemplo, que usted para ese gen, la copia que le dio su mamá dijera, no, que usted va a tener los ojos cafés, pero la copia paterna diga ojos rubios, pero como este es dominante se expresa este. Y acá en torno al color del pelo es como que los dos genes que tiene dicen que usted tenga el pelo negro. Entonces aquí lo que hacemos primero es que sacamos las posibilidades de los gametos, ¿ya? Estas de aquí. Y ahora, ven que le decía que cuál sería la descendencia entre usted, la supuesta descendencia entre usted y su artista favorito, y ahora aquí recién se hacen estos cuadros, entonces sería R mayúscula, R B minúscula, mayo. B mayúscula, V minúscula. Después sería esta cajita con esta cajita. Sería R, R, B, V. Después la otra cajita. Esta sería RR, por lo tanto sería el pelo rubio, pero los ojos cafés. ¿Ya? Esta sería el pelo rubio y los ojos cafés. Ahora sigamos con la siguiente, que sería esta con esta. ¿Ya? Sería R. Magda, ¿cómo se llama ese asuntito de los vampiros que veis tú? Chica vampiro. Ese asunto. Que una alumna quería poner los ojos rojos de aquí, pero ya, R mayúscula, R minúscula, después esta B y esta. Sería esta, esta. Este sería color café y ojos negros. Después este de acá. Este otro sería rubio de ojos negros. Después este. Ah, es que no hay ni una posibilidad que sea de violeta porque usted es café, pero los dos genes. Entonces acá sería, o sea, según el supuesto que hice yo. Después este de acá, R, R minúscula, B mayúscula, B minúscula. R, R, B mayúscula, B minúscula. 2R minúscula y así, 2R minúscula. De esta manera. Después acá. R, R, B, R, R. Después esta es así. Y esta es así. Entonces ahora, ¿cuáles, por ejemplo, serían rubios? Rubio, y tendría que ser rubio nomás porque los ojos no habría chance, porque aquí no se me ocurrió haber colocado heterocigoto. Entonces, para que fueran rubios, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que no me queda batería. Entonces serían 8 de 16. Por lo tanto, 8 de 16 por 100 es igual al 50%. Es decir, si usted, la descendencia, en un caso hipotético, sería un 50% de probabilidad de tener descendencia de color de pelo rubio y la otra mitad de tener el pelo de color café. Y con respecto a los ojos, si es que sus genes los dos son que aportan este alelo de café, sería un 100% la probabilidad de tener ojos color café y 0 de tener violeta, ¿ya? Pero en cambio, si usted fuera así, fuera heterocigota para este rasgo,
ahí también tendría un 50% de probabilidad. ¿Sí? Como que aquí en estas cajas van a ir los gametos. ¿Ya? Y aquí después la descendencia. ¿Ahí le quedó más claro, Scarlett? Sí, profe, ahora sí, gracias. De hecho, creo que la primera tabla que hice está más correcta que la segunda. Sí, pero no se preocupen si esta cosa, yo me acuerdo que yo nunca usé la caja. Yo hacía estos cruces así, porque recuerdo que nunca nunca me gustó y yo decía, ¿cómo en la PSU voy a hacer? En ese tiempo la PSU no era virtual, pues uno tenía que ir con su lápiz. Yo decía, ¿dónde me va a caer esta caja? Y me acuerdo que una profe nos enseñó esta técnica así y yo hacía hasta todo así, lo hacía, obtenía hasta estas cositas. Hacía todos los cruces así, no sé cómo. Pero después haciendo clases, al final tuve que aprender a usar este asunto de la cajita para enseñar. Profe, una consulta. Mañana tenemos clases. Sí, mañana sí que sí, ¿ya? Y ya hablé con la persona y le pregunté si vamos a hacer una despedida o algo y me dijo que tenía que eso lo veía yo y que algo tenían una prueba después de la nivelación. Una prueba. Una prueba de todo lo que vimos. Sí, pero sin nota. Ah, ya. Eso. Ay, la Mayra dice chica vampiro, sí. Chica vampiro, una de Netflix. Hasta la Ya me cancioncita veo, me la sé. ya me veo toda la noche sus videos, profe, estudiando. Ay, Dios, pero no estudien a último, ¿para qué? Si eso va sin nota, mejor lo que hagan, no le he dicho, pero bueno, después, ¿Y esa prueba en, tiene fecha estimada? como que cuántos días va a Es estar ahí. mañana, pues, sí. O sea, eso No, entendí yo, me dijeron eso hoy día, pero no sé. Miren, en verdad eso para mí no, si eso no lleva nota, eso es sin nota, ¿para qué se van a matar estudiando si lo importante es que aprendieran? Y para que aprendieran tendrían que ir estudiando paulatinamente, clase a clase o la otra semana estudiar. Yo les aviso que este otro miércoles, cuando tengan química y bioquímica, ahí van a tener una prueba de diagnóstico de enfermería y eso me va a servir a mí para ver cuántos saben, cuántos no saben, cómo armo las secciones de los 150. Ahí van a ¿Y tener esa con una... nota? Tampoco es con nota, si es para yo están ver, para diciendo que es poder de ayudarle. diagnóstico. Diagnóstico es sin nota, es ¿Tú como también te eso. asustaste, Ariel? No, porque dijo diagnóstico. No se preocupen si hasta Yo lo yo... único, Yo a me mí lo único asustaba que me hasta con las pruebas de interesa, inglés cuando tenía... a mí lo único que me interesa Así son las pasa. fechas para que no me tope con horario. Hola. La Magda, después a ver, en abril. A ver, ¿cuándo tenemos? El 7 de abril van a tener el primer control. Ahí van a tener que estudiar harto. Teoría atómica, tabla periódica, enlaces, fuerzas intermoleculares. Esa es con nota. Ahí ya al tiro, la primera semana materia, la otra semana control. En química. Yo este Y bimestre, así que ahí van a tener que estudiar, pero por mientras estas pruebas de diagnóstico, esto no debiera estar